Aprende a bordar con nuestra profe Ivette. Hoy nos van a enseñar la puntada Margarita. Mira lo bella que nos va a quedar. Bueno, estamos aquí otra vez con nuestra profe Ivette, la profe de bordados aquí en Piccolo, que nos va a enseñar una nueva puntada. Profe, cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Entonces, hoy vamos a hacer el punto Margarita. Listo, punto Margarita. Entonces vamos a acercar la cámara y vamos a ver cómo es que se hace. Bueno, profe, veo que usted hizo como unas rayitas allí. Hicimos una rayita formando como una florecita, pero yo también podría hacer líneas rectas, Sí. por ejemplo, para un borde, para decorar. Sí. Entonces, en esas rayitas que vamos a hacer en el borde también podemos hacer punto Margarita. Súper, bueno, pero entonces aquí. Entonces, colocamos la hebrita, la agujita, Sí. abrazamos, meto acá, miren cómo coloco el hilo, Sí. coloco la agujita, abrazamos, Ay, tan bonita, y profe. la colocamos acá. Y la mete ahí. Ay, está linda. Eso ya es un petalito Este es un petalito. de la flor. Entonces colocamos otra vez. Y uno puede hacer todo un ramillete. Todo un ramilletico. ¿Cómo es que se llama? ¿Me recuerda, Punto profe? Margarita. Punto Este es el Margarita. punto Margarita. Ay, profe, va quedando hermoso. Y una variación que podríamos hacer es Sí. que hacemos primero la rayita, como A el ver. centro del petalito, hacemos la rayita Muéstrame. y Sí. ahora colocamos otra vez la aguja abajo y hacemos en ese palito el punto Margarita. Ah, Mire, ya. lo Entonces bordeamos. primero le hace una rayita y luego. Sí, Y así mire. queda. Ay, Mire, queda mírenlo. llenito. Queda llenito. Se ve Los otros quedan diferente. como abiertos. Es más. Y este queda rellenito. Yo le podría colocar un color, digamos, un rosado Ay, lindo, por profe. dentro Qué buena idea. para que se vea bonito. Claro. diferente. Está hermosa esa. Bueno, profe, esa estuvo muy linda y con dos opciones. Muchas gracias. Con esta puntada y las que hemos hecho, Sí. ojalá hagan cosas muy bonitas. Ay, gracias, profe. Aquí te dejamos algunas ideas, como este corazón. También puedes decorar en jean. Y si tienes cuadros, pues puedes hacer los árboles y también unas hermosas mariposas. ¿Y qué me dices de esta linda muñeca? También lo puedes poner en tambores y no solo como margaritas, sino también como frutas. Mira qué lindas naranjas y sandías. Y todo te lo enseñamos aquí en Piccolo.